Hay un preocupante informe de la ONG Foro Penal. En el último documento revelan que 66 presos políticos en Venezuela son extranjeros. Su director nos atiende muy amablemente a esta hora. Señor director, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. ¿Qué revela este informe? ¿Qué nacionalidad tienen estos extranjeros presos políticos en Venezuela? Sí, bueno, son 20 de 20 diferentes países, de 20 diferentes nacionalidades. Como bien usted lo dijo, son 66 personas, dentro de los cuales, por cierto, ya que estoy hablando con ustedes, hay 22 de nacionalidad colombiana, de los cuales 10 son solo colombianos y 12 venezolanos colombianos, ¿no? Pero se encuentran también, además de colombianos, hay ciudadanos de nacionalidad americana, hay 7, hay ciudadanos, un ciudadano de nacionalidad americana francesa, hay uruguayos, hay peruanos, hay alemanes, hay holandeses, hay un ucraniano, húngaro, es decir, y todos pareciera ser parte de un grupo de tensiones, digamos, que se produjeron luego de agosto de este año, del año pasado, donde son señalados o indicados que son mercenarios. Ahora bien, obviamente, eh, pues uno no puede determinar claramente, hasta no conocer los casos con profundidad, de qué se trata la detención, pero lo que preocupa es que la gran mayoría de estos extranjeros, así como muchos de los presos políticos, no se conoce, no solo que no se conoce si se abrió o no un proceso judicial, porque no se permite el acceso a abogados, ni el acceso a los expedientes, ni hay información oficial concreta sobre los procesos judiciales en su contra, sino que tampoco se sabe dónde se encuentran detenidos, es decir, no hay información del lugar donde se encuentran detenidos. Entonces nosotros, como Foro Penal, organización bueno, que es conocida por precisamente representar a presos políticos en términos generales y a encontrar a personas que se encuentran, que no se sabe su paradero. Nos han llamado muchos de los familiares de diferentes países con mucha angustia porque no saben el lugar de donde se encuentran sus seres queridos. Por ejemplo, un muchacho de nombre, digo un muchacho de 30 años de edad, de nombre Lucas Hunter, americano, francés, y que por cierto su residencia la tiene en Inglaterra, en el Reino Unido, que fue detenido cuando se encontraba en Colombia realmente. Y hay una situación un poco extraña allí porque la información que nos da la familia, la última conversación que tenían, estaba en Colombia y simplemente iba en una motocicleta por la frontera, allá en Paraguachón, en la frontera con el estado Zulia, en Venezuela. Y pues apareció ahora que supuestamente fue, por información de personas, que fue detenido ahí en la frontera. Y él no tenía intención de ningún tipo de pasar a Venezuela. Él tenía un viaje a Colombia y no iba a ingresar No, a Venezuela, sino simplemente estar no como cruzó la deporte en frontera. Colombia. Bueno, esa es la información que estamos recibiendo la familia. Sin embargo, bueno, es algo que hay que Pero el resumen de determinar la porque, información es repito, el gran preocupante, problema de director. esto, Claro. sí, lo preocupante aquí es también que no se conoce realmente cuál es la investigación que se tiene en su contra, y no puedo obviamente decir claramente qué fue lo que ocurrió, solo es lo que la familia refiere, pero el hecho es que se encuentra supuestamente, repito, detenido en Venezuela y no se conoce cuál es su paradero. Y Pero así sí, hay claro. circunstancias diversas. Si no tenía intención de cruzar la frontera, quiere decir que lo detuvieron en Colombia y terminó en Venezuela. Y ahí está la rareza del asunto. Claro, repito, no podemos definir qué realmente lo que pasó porque no hemos tenido acceso a él, ni siquiera sabemos dónde está. Entonces, habría que encontrar el lugar donde se encuentra detenido, conversar con él para específicamente saber qué ocurrió. Por eso Sí. el problema aquí fundamental, no solo con ese caso, es que podemos hablar de muchos, es que no se tiene acceso a estas personas, no se tiene acceso a expedientes, no se sabe dónde se encuentran muchos de ellos. Inclusive hay ciudadanos de nacionalidad americana, por ejemplo, Joseph Castañeda, un ciudadano también que tenía o que tiene una pareja en Venezuela, fue detenido él y también fue detenida la pareja de él y también fue detenida el padre y madre de la pareja. Es decir, hay todas estas circunstancias, repito, las conocemos,
por los familiares o por las familias de las parejas o de las personas que fueron detenidas en Venezuela, que nos informan sobre la detención, o por los familiares que de alguna manera están que están en el extranjero, que tienen temor de ir a Venezuela porque no saben en qué circunstancias qué les puede ocurrir a ellos mismos, ya que estas personas en su gran mayoría son personas que simplemente estaban de paseo, digámoslo, en Venezuela, o que venían a visitar a alguien y que fueron detenidos, digamos, de manera Sí, pareciera sistemática, los extranjeros que de alguna manera cruzaban en señor, esas fechas. Hay, por ejemplo, 2 ciudadanos españoles también claro. detenidos, Señor entre Romero, otros. ¿qué se sabe la situación de los 10 colombianos? Tenemos alguna información de algunos de ellos. Hay que recordar que hubo unas excarcelaciones que se realizaron de al menos 2 de ciudadanos colombianos, que por cierto conversamos con ellos, pero por ejemplo en el lugar donde se encontraban ellos detenidos, que era en zona 7, en una zona de la Policía Nacional Bolivariana, no habían otros colombianos, entonces no sabemos realmente la situación de los otros, ¿no? 10 colombianos, repito, yo no quiero, yo honestamente no entiendo cómo discriminan colombianos de colombianos venezolanos, es decir, son 22 colombianos. Lo que pasa es que unos tienen doble nacionalidad, así como hay 12 españoles, de los cuales unos tienen nacionalidad español, pero los otros son españoles venezolanos. No necesariamente o sea, no por el hecho de que sean colombianos venezolanos o españoles venezolanos, no son menos o más colombianos o menos o más españoles. Por eso dentro del grupo de 66 incorporamos tanto a los que tienen una sola nacionalidad, por ejemplo, que sean solo colombianos, o los que tienen también doble nacionalidad como colombiano-venezolano. Y yo creo que eso es importante aclararlo porque es algo que es fundamental, pues en términos generales, porque no se puede, pues, digamos, creo yo, discriminar en ese sentido. Igual, por ejemplo, este ciudadano que hablamos, Lucas Sontre, es francés, americano, tiene residencia en el Reino Unido, bueno, tiene las dos nacionalidades, tanto francesa como americana, y ninguna, digámoslo así, prevalece sobre la otra. Sí, señor Romero, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona para catalogarla como preso político? Sí. Nosotros tenemos 6 categorías obviamente no quiero extenderme mucho acá porque son bastante técnicamente establecidas y los pueden ver en nuestra página web de foropenal.com y nuestros informes. Y 6 categorías que no necesariamente, yo creo que esto es lo importante, se refiere a activistas políticos. El número más pequeño de presos políticos son los activistas políticos, que la gran mayoría se encuentran en el helicoide y que están relacionados hoy en día en su gran mayoría con todo el proceso electoral y con la oposición, digamos, relacionada con el candidato presidencial y con todo de oposición y con todo lo que ocurrió, dirigentes y coordinadores de estados, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, hay una segunda categoría, que es la categoría que nosotros la calificamos, cuyo fin es la intimidación, donde encontramos a personas que simplemente están protestando por diferentes circunstancias y se encarcelan para intimidar, para sancionar. Ese es la gran mayoría, que se encuentran, por cierto, en cárceles como Tocorón y Tocuyito, y que llegaron a ser más de 1.700 personas de ese bloque después del 28 de julio, y han liberado al día de hoy o excarcelado, porque siguen con medidas restrictivas a su libertad, a más de 1.000 personas de ese bloque. Pero hay otras categorías que podemos hablar largamente, pero hay categorías más de propaganda. Y la última, que es la sexta, que por cierto es una nueva, que es donde entran probablemente estos ciudadanos extranjeros, en la que son utilizados, debo decir, lamentablemente como rehenes, que entonces son de alguna manera sometidos o probablemente con la expectativa de someterlos a procesos de negociaciones diplomáticas, políticas, como ha ocurrido sobre todo con ciudadanos americanos en el pasado. Pues muy bien, ahí está el último informe de Foro Penal, es su presidente, Alfredo Romero. Doctor Romero, ha sido usted muy amable, gracias por estos segundos. Siempre a la orden. Hasta luego, gracias.